Buenas tardes, señoras y señores. El Tribunal Calificador de Elecciones y el Servicio Electoral agradecemos la presencia de ustedes en esta segunda etapa de las jornadas de actualización. Les solicitamos nuevamente mantener sus celulares en silencio y hoy damos inicio al último día de las jornadas, que en esta oportunidad estará centrada en el procedimiento administrativo sancionador reclamaciones. Para conocer esta materia desde la perspectiva del Servicio Electoral, se dirigirá a ustedes el jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio, señor Carlos García Hernández. Muy buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer al Tribunal Calificador de Elecciones por invitarnos a participar de esta jornada. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Más o menos, más fuerte ahí. Vamos a acercar. Ahí. Por invitarnos a participar de esta jornada que nos permite compartir experiencias, contrastar visiones, refrescar materias que son de común interés para ambas instituciones y, por supuesto, para los actores y a la ciudadanía que va destinada esta normativa. Yo me voy a referir al procedimiento administrativo sancionatorio común al servicio electoral. Mi presentación tiene unas pequeñas modificaciones en relación a lo que tenía planteado inicialmente, dadas las presentaciones del día lunes, particularmente la exposición del subdirector de partidos políticos, que casi me deja sin presentación. Así que tuve unas pequeñas modificaciones, pero nos vamos a centrar en el procedimiento. A ver, la potestad sancionatoria del servicio electoral tiene su origen y hace su estreno con ocasión de la dictación en el año 2003 de la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, que tuvo por objeto regular el financiamiento de las campañas electorales de candidatos, candidatas y partidos políticos, regulación inédita para nosotros en esa época. Lamentablemente, la implementación de esta potestad sancionatoria del servicio electoral no estuvo exenta de dificultades. La razón es que el Tribunal Constitucional, cuando ejerció el control preventivo de constitucionalidad, estimó que las sanciones contempladas en el proyecto eran inconstitucionales y debían eliminarse su texto. La razón, muy sencilla. El proyecto de ley no contemplaba un procedimiento administrativo sancionatorio conforme al cual hacer efectivas las eventuales responsabilidades y aplicar sanciones. En efecto, el tribunal sostuvo que el artículo 19, número 3 de la Constitución consagra el principio general en la materia al imponer al legislador el deber de dictar las normas que permiten a todos quienes sean o puedan ser afectados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales ser emplazados y tener la oportunidad de defenderse de los cargos que le formule la autoridad administrativa. Fluye de lo anterior, lógicamente, que la voluntad del Poder Constituyente es que la ley contemple los preceptos que resguarden el gozo efectivo y seguro de estos derechos. En definitiva, se publicó una ley que establecía obligaciones, financiamiento público, pero no contemplaba sanciones ni un procedimiento frente a su inobservancia. Esta situación se corrigió mediante la dictación de la Ley 19.963, publicada en el Diario Oficial en agosto del 2004, modificando la Ley 19.884, estableciendo en definitiva sanciones y el procedimiento administrativo para su aplicación. El segundo hito relevante en lo que respecta a la potestad sancionatoria al servicio electoral, sin duda alguna está determinada por la autonomía constitucional del servicio electoral otorgada mediante la reforma constitucional del año 2015. Autonomía constitucional que fue bastante cuestionada, un poquito cuestionada el día lunes por dos importantes relatores y profesores. La mencionada reforma tuvo como finalidad fortalecer la independencia y capacidades institucionales del servicio electoral para realizar su rol administrativo de organización de elecciones y de fiscalización del funcionamiento y financiamiento de los procesos electorales y de los partidos políticos, tal como fue puntualizado en el respectivo mensaje presidencial. El mensaje refirió que esta clase de organismos presenta ciertas características generales de independencia frente a los poderes del Estado. Se encuentran al margen de los vínculos jurídico-administrativos tradicionales, conforme lo define la doctrina, y escapan en general a la línea jerárquica y no admiten sobre ellos los ejercicios de las facultades de supervigilancia o tutela. En definitiva, tal como señaló la Contraloría General de la República, la autonomía constitucional del servicio electoral
lo dejó al margen de los vínculos jurídicos tradicionales que lo ligaban a la administración del Estado. Y es así como se crea un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Servicio Electoral, en que ejercerá la administración, supervigilancia, fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, el cumplimiento de la norma sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre partidos políticos y las demás funciones que señale una ley orgánica constitucional. El tercer hito, muy relevante en lo que refiere a la potestad sancionatoria del servicio electoral, es sin duda la dictación de la Ley 20.900 para el fortalecimiento y transparencia de la democracia y la 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. Sin duda, son estos cuerpos normativos que vienen a operativizar los objetivos y principios que tenía contemplada la reforma constitucional al respecto. Las leyes indicadas modificaron una serie de cuerpos normativos, otorgando nuevas facultades al servicio electoral y modificando su estructura orgánica. Estableció nuevas sanciones, un sistema más duro de sanciones que incluso considera delitos especiales por financiamiento ilegal los que son denunciados exclusivamente o deja la exclusividad de la denuncia en el servicio electoral. Desde el punto de vista orgánico se crean 3 subdirecciones. La subdirección del control del gasto y financiamiento electoral, la subdirección de partidos políticos y la subdirección de registro, inscripciones y acto electoral. La subdirección de control del gasto y financiamiento electoral tiene, entre otras funciones, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas sobre aportes y gastos electorales, campañas electorales y propaganda electoral. También recepcionar y conocer y analizar las rendiciones de cuentas de campañas de los candidatos y los partidos políticos y pronunciarse a su respecto observando y proponiendo su aprobación o rechazo. Este aspecto en particular constituye un procedimiento administrativo distinto al que me voy a referir. Este es relacionado con la aprobación o rechazo de cuentas, de cuya resolución la dicta el director del servicio electoral y también es reclamable ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y por supuesto le corresponde formular cargo y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan por incumplimiento de infracciones a la Ley 19.884 y al párrafo 6º del título primero de la Ley número 18.700, o sea, todo lo relativo a lo que es propaganda electoral. La subdirección de partidos políticos tiene, entre otras funciones, las que indican, no me voy a referir a ellas porque el día lunes se explicitaron bastante, pero quiero hacer presente un denominador común, que es formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos administrativos que correspondan por incumplimiento e infracciones a la normativa sobre partidos políticos. Y finalmente, la subdirección de registro, inscripciones y acto electoral, cuyas funciones corresponden principalmente a lo que es la organización del acto electoral, administrar los padrones electorales, todo lo relacionado con la presentación, declaración de candidaturas, pero también le asiste la facultad de formular cargos y sustanciar la tramitación de todos los procedimientos sancionatorios que corresponden por incumplimiento e infracciones a la normativa sobre votaciones populares. En la práctica, esta subdirección sustancia un procedimiento sancionatorio específico que dice relación con el voto de los chilenos en el extranjero, que son designados vocales, no concurren a cumplir su función y corresponde a esa subdirección sustanciar dichos procedimientos. Con ocasión de la elección de 2017 se sustanciaron 50 procedimientos administrativos sobre esta materia. Recordar que en el país acá los vocales lo designa la Junta Electoral, los sortea y quienes aplican las sanciones son los juzgados de policía local. Hago esa aclaración porque siempre un poco culpan al CERVEL o hacen referencia al CERVEL de la designación y de las sanciones que le son aplicadas. Tratándose de lo extranjero, obviamente el legislador dispuso que fuera el servicio electoral a través de esta subdirección que sustanciara dicho procedimiento. Y como las 3 subdirecciones tienen un denominador común, es importante establecer dónde está regulado ese procedimiento. En el artículo 75 de la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Ese es el procedimiento común aplicable a la sustanciación de los procedimientos administrativos que corresponden a las 3 subdirecciones
en el ámbito de su competencia. Un esquema del procedimiento, como todo inicio del procedimiento, generalmente es por denuncia o de oficio. Contempla una etapa de formulación de cargos que está dado por el contenido de la propia denuncia o los elementos que se tuvieron en vista para iniciar el procedimiento de oficio, la posibilidad de evacuar descargos, la apertura de un término probatorio, informe del subdirector, que es muy parecido, similar a lo que es una vista fiscal, si lo quisiéramos asimilar en un sumario administrativo, la resolución del director, por supuesto, y la posibilidad de reclamar de dicha resolución ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Esa es una síntesis del esquema del procedimiento administrativo sancionatorio que está regulado en el artículo 75. Si bien es un solo artículo, tiene bastantes numerales que explicitan bastante y son de fácil lectura y comprensión. Las etapas, el inicio del procedimiento puede iniciarse de oficio, como lo señalé, por la subdirección competente o por denuncia fundada, presentada por cualquier elector ante ella, no solo un elector, puede ser una persona jurídica, regularmente son los partidos políticos, dependiendo de las materias. Ahora, la denuncia debe tener serie de requisitos que establece la propia normativa. Se puede formular ante la subdirección competente, ante el director regional respectivo o por medio de sitio web o mecanismo electrónico completando un formulario electrónico. Es importante el servicio electoral, sobre todo a raíz de campaña, periodo de propaganda electoral, genera un sitio electrónico que permite formular estas denuncias con distintos campos que deben ser debidamente completados. Requisitos de la denuncia. La individualización completa del denunciante, quien deberá suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. No se reciben denuncias anónimas o no se tramitan. Que es distinto, como establece la Contraloría, que es reserva de identidad, pero en una reserva de identidad sí está claramente identificada la persona del denunciante. Acá, por expreso mandato de la ley, se debe definir claramente quién es la persona del denunciante, la suscribe en un formato electrónico, naturalmente lo que se adjunta es la cédula de identidad, y lo que quiere es que sea darle un poco de seriedad al sistema, porque dada la naturaleza de este tipo de denuncias en periodos de campaña, proliferan un poco de un punto de vista en una contienda electoral, que todos sabemos lo que puede implicar denuncias cruzadas respecto a determinadas o supuestas infracciones a materia electoral. Debe contener, ¿cierto?, una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de la infracción, la norma eventualmente infringida, la disposición que establece la infracción, la identificación del denunciante o presunto infractor o algún antecedente un poco para poder individualizarlos. La lugar y fecha donde se habría cometido la infracción, lugar y fecha de presentación, y nosotros requerimos además un correo electrónico para efectos de notificación. En caso contrario, se le va a notificar al domicilio registrado en su presentación o que tenga el servicio electoral registrado respecto del denunciante. Ahora bien, recepcionada la denuncia, el subdirector tiene la posibilidad de determinar su admisibilidad o no. La declarada admisible, si a su juicio resulta ser seria, plausible y tener mérito suficiente. Y así procederá a instruir el procedimiento. En caso contrario, que no reúna esas condiciones, ordenará su archivo y por resolución fundada y va a notificar al denunciante de aquella decisión. Si la declara admisible, se procede a notificar al presunto infractor. El procedimiento también contempla la reserva de los antecedentes que se recaben, las presentaciones que se formulen y actos administrativos que se dicten durante el procedimiento. Estos van a tener el carácter reservado hasta la notificación de la resolución final, salvo respecto del denunciante y de los sujetos en contra de quienes se dirige la investigación, los que tendrán acceso al expediente desde el inicio del procedimiento. Esta norma es bastante importante porque en periodo de campaña o cuando estamos en plenos procedimientos hay mucha solicitud vía contacto ciudadano, transparencia, de periodistas, de candidatos, y la verdad es que por transparencia hay que entregar. Si me lo pide el señor Pluto o el ratón Mickey, tengo que darle la información al señor Pluto, al ratón Mickey, de cuáles son los procedimientos, y nos amparamos en esta disposición para no entregar la información, porque también entendemos el interés periodístico que pueda haber, pero también entendemos el uso que se pueda dar respecto de dicha información. La instrucción del procedimiento.
Esta se inicia con la dictación de resolución que ordena su apertura por parte del subdirector competente. Se designa un fiscal funcionario encargado de tramitar la investigación, naturalmente que las resoluciones respectivas están radicadas en el subdirector competente. Este contiene la individualización del denunciante si corresponde, el del denunciado presunto infractor y si se contare con dicho antecedente, también una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida y el plazo para adecuar el traslado. Corresponde propiamente tal al cargo que se le va a formular y se notifica al presunto infractor. No hay una citación previa o requisito de declaración previa. La denuncia o la instrucción de oficio con la descripción de todos los elementos que señalé se le notifica y constituye propiamente tal la formulación del cargo. Importante, las notificaciones. Las notificaciones serán mediante correo electrónico o carta certificada en su caso, dirigida al domicilio del denunciado o presunto infractor registrado en el servicio electoral. En el caso de la notificación por carta certificada, esta se entiende practicada al tercer día hábil siguiente al de su despacho en la oficina de correos correspondiente. Es importante resaltar la notificación mediante correo electrónico y una modificación que tuvo el procedimiento administrativo sancionatorio. La notificación mediante correo electrónico es la forma principal de notificación en estos procedimientos administrativos. No constituye un mecanismo secundario de notificación. Eso es muy importante que lo tengan presente quienes van a ser candidatos, quienes asesoran al candidato o los partidos políticos. No es un mecanismo de notificación subsidiario y así ha sido reconocido tanto por la justicia constitucional, la justicia electoral y también la justicia ordinaria. Tuvimos el caso de un candidato a alcalde que se le notificó la iniciación del procedimiento administrativo sancionatorio, todas las etapas y la sanción administrativa, no reclamó al TICEL, desde el punto de vista la causa estaba ejecutoriada, se le aplicó la multa y él interpuso un recurso de protección. Bueno, la Corte lo declaró admisible a tramitación, nosotros consideramos que no correspondía, pero bueno, lo acogió a tramitación, se hicieron las presentaciones de rigor, pero lo importante es que ella concluyó, como esperábamos, y aquí me permito señalar en el fallo lo pertinente, que el servicio electoral está facultado para efectuar las notificaciones por correo electrónico durante la totalidad de la tramitación de los procedimientos administrativos sancionatorios que instruye. Sentencia además que fue confirmada por la excelentísima Corte Suprema. Por eso es muy importante que todos los candidatos, los administradores electorales siempre estén consultando el correo que corresponde al que regularmente se registra en toda la documentación de declaración de candidaturas, la solicitud de apertura de cuenta. Todos los candidatos, los administradores electorales señalan su correo electrónico y es el que se va a tener regularmente por registrado en el servicio electoral. Bueno, efectuada la notificación, viene la etapa de los descargos. El denunciado presunto infractor puede presentar por escrito su descargo dentro del plazo de 10 días hábiles, contado de la respectiva notificación. Los plazos del procedimiento son de días hábiles, entendiendo de lunes a viernes. No van ni los sábados ni los domingos y, por supuesto, los festivos. Puede contestar por el mismo mecanismo que se hace la denuncia ante la subdirección competente, ante la dirección regional respectiva o por medio del sitio web del servicio electoral. En la práctica, siempre el fiscal, cuando se le notifica el cargo, tiene la precaución de indicarle un link donde pueda contestar y subir su descargo electrónicamente o un correo electrónico para tal efecto. La idea siempre es facilitar y la posibilidad de que el presunto denunciado infractor pueda evacuar sus descargos. Término probatorio. Evacuados los descargos del presunto infractor o transcurrido el plazo otorgado para ello, es decir, estando en rebeldía porque no lo evacuó, el subdirector tiene la facultad de resolver de plano cuando pueda fundar su decisión en hechos que no sean controvertidos, que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En caso contrario, tiene la posibilidad de abrir un término probatorio señalando los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos sobre los cuales debería recaer la prueba. El término probatorio es de 8 días, ampliable
hasta por un máximo de 4 días adicionales si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de terceros. Respecto de los medios de prueba, la verdad es que la disposición establece que se permite cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de sana crítica. Los criterios de evaluación no me voy a referir, ya se trató bastante este tema de la valoración de la prueba el día lunes. Ahora establece una disposición bastante particular, y es que los funcionarios fiscalizadores del servicio electoral pueden aportar sus pruebas en calidad de ministro fe. No sé si considera como una especie de testigo más abonado, me imagino, pero en la práctica ese le da una calidad distinta a la forma a la valorización de la prueba que ellos aportan. Y la subdirección respectiva podrá dar lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el presunto infractor en sus descargos, siempre que ellas resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las puede rechazar por resolución motivada. Cumplido o vencido el término probatorio o practicada todas las diligencias pendientes, corresponde al subdirector, quien fue el que instruyó el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, dentro de 5 días emitir un informe en el cual él va a proponer o la absolución o la sanción que a su juicio correspondería aplicar. Es parecido a una vista fiscal en un procedimiento, en un sumario administrativo, como ya señalé. Dicho informe debe ser un informe bastante detallado, la verdad, bastante explícito, un análisis bastante pormenorizado de por qué llega a tal o cual conclusión y propone al director una absolución o una sanción. La individualización del denunciante y los sujetos investigados, una clara relación de los hechos investigados y la forma en cómo ha llegado a comprobarlos, según corresponda. Y la proposición al director del servicio electoral de las sanciones que estime procedente aplicar o su absolución. Emitido el informe, el subdirector eleva los antecedentes al director del servicio, quien resolverá en el plazo de días hábiles, dictando al efecto una resolución fundada, como tiene que ser todo acto administrativo de esta naturaleza, por supuesto, y en el cual absolverá al infractor o le aplicará una sanción en su caso. Existe una excepción a este procedimiento en esta etapa del informe del subdirector y la eventual sanción del director, tratándose de infracciones graves. Cuando se recepciona el informe del subdirector y el director determina que eventualmente existan antecedentes suficientes que pueden configurar alguna de las infracciones graves señaladas en el artículo 34 de la Ley 9.884, elevará dichos antecedentes al Consejo Directivo. ¿A qué se refiere esa disposición? Particularmente el artículo 34, letra A, y es haber sobrepasado en un 25% el límite del gasto electoral permitido por esta ley, siempre que dicho porcentaje sea superior a 100 unidades de fomento. El Consejo Directivo va a tener el plazo de 15 días contado la recepción de los antecedentes para resolver y puede determinar que no se ha verificado una infracción grave, caso en el cual devuelve los antecedentes al director para efecto de que el director dicte la resolución final aplicando la sanción que le estime pertinente. O en su defecto, determine que se ha verificado una infracción grave, adoptando un acuerdo en tal sentido y debiendo remitir los antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones para los efectos previstos en el artículo 160 y 125 de la Constitución Política de la República. ¿Cuál es la posibilidad de cesar en el cargo el diputado o senador, como también un gobernador regional, alcalde, consejero regional y concejal que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia y límite y control del gasto electoral desde la fecha que se declare por sentencia firme por parte del TRICEL a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral? Esta es una de las reformas políticas, una de las reformas constitucionales de la época conocida como la pérdida del escaño. Además, no solo la pérdida del cargo, sino que además tiene otras funciones. La imposibilidad de desempeñar cargo o oficios públicos por 3 años y la imposibilidad de poder presentarse en 2 elecciones consecutivas después de aplicada la sanción. Es una innovación bastante fuerte de la normativa al respecto.
Bueno, de la resolución que pusiere fin a la instancia administrativa ante el director del servicio electoral, se podrá deducir reclamación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones dentro del plazo de 5 días hábiles contados de su notificación. No me voy a extender en este punto porque sé que don Manuel lo va a tratar muy bien. Solamente señalar que se debe presentar materialmente en el servicio electoral. No corresponde presentarlo directamente en el tribunal. Nosotros entendemos que si eso ocurre debiera declararse inadmisible. Otro aspecto importante a considerar dentro de lo que son las infracciones administrativas que se aplican a través de un procedimiento administrativo sancionatorio. La multa, la resolución que aplica la multa una vez firme y ejecutoriada va a tener mérito ejecutivo. El cobro de la multa a beneficio fiscal corresponde a la Tesorería General de la República, no al servicio electoral. Llegan muchas solicitudes al servicio electoral en tal sentido. La verdad es que corresponde a ese órgano del Estado. Muchas autoridades y muchos candidatos han encontrado con sorpresa el desconocimiento de una sanción, en la espera de su devolución de impuestos, una rebaja sustancial a los que tienen devolución, porque se le había aplicado una multa y se le había descontado de dicha retención. Y las multas a beneficio municipal corresponde aplicarla al municipio del lugar donde se cometió la infracción mediante un procedimiento ejecutivo de cobro, que es una forma distinta a la que tiene el Servicio General de Tesorería. Las prescripciones, muy importantes, son siempre brevísimas en materia electoral. La prescripción administrativa respecto de la infracción a la ley 18.700 y la 19.884 prescriben en el plazo de 1 año contados de la fecha de la elección. Tratándose de la falta o infracción establecida en la ley de partidos políticos, también es de 1 año, pero a contar de la fecha de la comisión de la infracción. Quiero hacer referencia, no obstante la potestad sancionatoria al servicio electoral y la posibilidad de aplicación de multas, que el legislador ha establecido ciertos criterios, parámetros conforme a los cuales determinar la multa. Una puede ser la cantidad de infracciones cometidas por parte del infractor, otro su eventual residencia y tercero la colaboración que haya prestado al servicio antes o durante la fiscalización o la investigación. Es el Consejo Directivo quien determina mediante instrucciones generales la forma en que deben aplicarse esos criterios. Las multas tienen rangos bastante altos, el legislador las subió considerablemente y por eso es importante, el servicio electoral ha establecido ciertos criterios para ir graduando de acuerdo a los elementos que puedan configurar en el procedimiento administrativo circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad, teniendo como antecedentes criterios similares al derecho penal en esta materia. El artículo 70 de la ley 18.603 de partidos políticos también establece una regla especial para considerar la aplicación de multas. Se podrá recorrer toda la extensión en que la ley permite imponerlo, que es común a todas las multas, por supuesto, considerando aquí especialmente el caudal o facultades del infractor. Estos son los criterios generales que establece el legislador sobre la materia. El servicio electoral, un poco en este mismo contexto, ha establecido la posibilidad de calificación de las multas que puedan ser graduadas. Hay multas que son porcentajes y no las podemos graduar. Acá tenemos una referencia a las multas graduables de la ley 19.884. Como ustedes pueden observar, es un catálogo largo de potenciales infracciones que pueden ser objeto de un procedimiento administrativo sancionatorio y los distintos rangos. Por ejemplo, la primera de 5 a 50 UTM y nosotros, teniendo criterios más o menos del derecho penal, las dividimos. Establecimos una multa base, que es la mínima que establece la norma, que regularmente se va a aplicar cuando concurran siempre circunstancias atenuantes y ninguna agravante. Por ejemplo, colaborar sustancialmente con la investigación o no tener sanciones en procedimientos administrativos previos de similar naturaleza. Y vamos graduando las multas de 6, en este caso en el ejercicio, un grado mínimo, medio y máximo, que se podrán aplicar dependiendo si concurren algún tipo de circunstancia atenuante o agravante o más agravante.
Como pueden observar, hay un catálogo bastante amplio de potenciales infracciones, solo respecto a la Ley 19.884. Y acá otro catálogo respecto de las multas por infracción a las normas de propaganda electoral. Ello explica, y eso sin considerar la infracción a la ley 18.603, ello explica, por cierto, la gran cantidad de reclamaciones que se presentan al Tribunal Calificador, como bien decía don Leopoldo el día lunes, obedece a la cantidad de posibles infracciones que pueden existir al respecto, conforme a las modificaciones a la normativa y que corresponde al servicio electoral su tramitación y sanción. Como pueden observar, aquí hay una referencia de la cantidad de procedimientos administrativos sancionatorios por periodo eleccionario. Tenemos una cantidad en el año 2016 de 1.556 procedimientos administrativos sancionatorios, 744 que es por propaganda y gasto, y 812 solo por cuenta no presentada. En la elección 2017, 956 procedimientos administrativos. Eso sin considerar los 50 que hice referencia a la subdirección de registro y actos y unos 80, 90 que tiene la subdirección de partidos políticos por no presentar la declaración de intereses y patrimonios que corresponden a los órganos directivos de los respectivos partidos políticos. Como pueden apreciar, es una suma bastante considerable de procedimientos administrativos sancionatorios. Y aquí un cuadro con una referencia a en detalle las multas más aplicadas por periodo eleccionario, propaganda electoral, procedimiento administrativo sancionatorio con más multas, siempre es por instalación de propaganda electoral en espacios públicos no autorizados. Y ahí ustedes pueden observar el catálogo de distintas infracciones y la cantidad de multas. Municipales 2016, propaganda electoral. Municipales 2016, cuentas no presentadas. Importante aquí aclarar que todo administrador electoral debe presentar una cuenta, independiente de que ésta no haya tenido gasto o no haya tenido movimiento. Tiene que declarar ese hecho. Al inicio les señalé que además la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral revisa las cuentas de ingreso y gasto. De esa revisión además se pueden derivar algún tipo de infracciones que va a originar un procedimiento administrativo sancionatorio que se va a tramitar conforme a las reglas que acabo de señalar. Pero es importante que todo administrador electoral, sobre todo en materia de candidatos a concejales, que entiendo que son cuentas pequeñas o algunos que prácticamente no tienen movimientos, tienen que rendir cuentas, presentarlas dentro de plazo, porque aunque se imponga la mínima sanción, la multa es gravosa considerando las facultades de eventualmente ciertos candidatos a concejales. Y no le queda otra opción al servicio electoral que aplicar la sanción. Y a veces el servicio electoral aplica la mínima sanción, la persona reclama al Tribunal Calificador de Elecciones y el Tribunal Calificador de Elecciones en uso de facultades no puede a veces rebajar una multa, o revoca o tiene que mantener la multa. Es importante la gestión que hagan quienes son candidatos y puedan asesorar a los candidatos y a los partidos políticos en esta materia. Y una referencia a los procedimientos administrativos sancionatorios de propaganda electoral el año 2017. Vuelve a tener más sanciones, más multas, lo que es la instalación de propaganda electoral en espacios públicos no autorizados. Y la cantidad de procedimientos administrativos por cuentas no presentadas se reduce en relación a las elecciones municipales, porque naturalmente son menos cuentas que revisar. Son muchos candidatos. A la elección municipal se revisan alrededor de 14.000 cuentas, que no es poco, y eso en paralelo además los procedimientos administrativos sancionatorios, y en las elecciones presidenciales parlamentarias son como 3.000 o 4.000, me puedo equivocar en 1.000 o 2.000, pero viene en un ciclo electoral continuo. De todas maneras, un número bastante significativo. Entonces, tenemos
aprobación o rechazo de cuentas y procedimientos administrativos sancionatorios por la infracción a la 19.1884 y por infracción a las normas de propaganda electoral. Todo concentrado en un periodo acotado de un ciclo electoral. Y eso es a grandes rasgos los aspectos del procedimiento administrativo sancionador de competencia del servicio electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos García. Siguiendo con el procedimiento administrativo sancionador, ahora con la visión del Tribunal Calificador de Elecciones, el oficial primero, señor Manuel Ferrada Ferrada, analizará el procedimiento en esa magistratura. Muy buenas tardes. Perdón, ¿se escucha? Perfecto. La configuración de un Estado constitucional moderno supone el desafío de armonizar el ejercicio de potestades públicos por parte de la Administración con la defensa y respeto de los derechos de los ciudadanos que puedan verse afectados por la actividad administrativa. En este contexto, nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución, contempla la posibilidad de que quienes se vean afectados reclamen ante algún tribunal de los actos que le provoquen perjuicio o afecten sus derechos. En particular, en el ámbito electoral que nos convoca, las reformas introducidas por las leyes 19.884 y 18.700, que regulan cuenta y propaganda electoral, así como aquellas relativas a la ley 18.603, que regula la actividad de los partidos políticos, ha visto drásticamente incrementada la cantidad de procedimientos administrativos sancionatorios instruidos por el Servicio Electoral y, consecuencialmente con ello, la cantidad de reclamaciones que ha debido conocer y resolver el Tribunal Calificador de Elecciones. Es por ello que el Tribunal y el Servicio han tenido particular intención en proporcionar a sus posibles usuarios los medios y herramientas básicas necesarias para la defensa de sus derechos. Resulta necesario precisar que el objeto de esta presentación es solo las reclamaciones que se deduzcan como consecuencia de los procedimientos administrativos sancionatorios, excluyéndose de ellas las reclamaciones electorales. ¿Qué entendemos por reclamaciones electorales? La impugnación de padrón electoral, candidatura, reclamación de nulidad o rectificación de escrutinios contenidas en el título cuarto de la Ley 18.700. Para un mejor orden de esta presentación, me referiré primero a las fuentes normativas que informan o que regulan el recurso de reclamación que se estudiará, un análisis de su concepto, alcances, características para terminar con su breve tramitación. Debemos primero tener en cuenta que en el mundo electoral carecemos de un código democrático, carecemos de una compilación normativa que forme un solo cuerpo armónico. Están las disposiciones disgregadas en muchos cuerpos de distintos rangos, orgánicos, no orgánicos, simple ley o a veces decretos o instrucciones del mismo servicio. Luego, recopilar toda la información es de particular importancia para aclarar los objetos y límites del recurso procesal que estamos analizando. Entre las fuentes constitucionales reconocemos básicamente dos. El artículo 95 de la Constitución Política de la República, que dispone que corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones resolver las reclamaciones a que diere lugar. Y, conjuntamente con dicha norma, el artículo 38, inciso segundo de la Constitución Política de la República, que confiere a quienes se vean afectados en sus derechos la posibilidad de reclamar ante el tribunal que determine la ley de las actuaciones administrativas. Legislativamente, la Ley Orgánica del Tribunal Calificador de Elecciones, en su artículo 9, dispone que, o prevé, que corresponderá al Tribunal Calificador de Elecciones resolver las reclamaciones que se interpongan en las materias de sus competencias. ¿Cuáles serán estas materias? Ya lo adelanté. Sin embargo, ¿en qué contexto? El procedimiento, básicamente, así como muy bien lo señaló aquí el funcionario del Servicio Electoral, está previsto en la Ley 18.556, en cuyo artículo
70, literal D, numeral 10, se establece la posibilidad de deducirse reclamación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones de las resoluciones que pusieran fin a la instancia administrativa ante el director del Servicio Electoral. ¿Cuáles son las materias? Ahora sí, perdón. Las materias estarán dadas primero por la Ley 18.884, que en su artículo 51 remite al procedimiento de la ley antes señalada, la 18.556. Idéntica situación opera con el artículo 126 de la Ley 18.700 relativa a propaganda electoral. También remite al mismo procedimiento, lo que nos da al menos una facilidad de saber que todo esto se va a tramitar con el mismo procedimiento y será el mismo recurso el que debe interponerse. Por su parte, la Ley de Partidos Políticos establece en sus artículos 13 y 43 las dos posibilidades que contemplan de reclamar ante el Tribunal Calificador de Elecciones por las distintas actuaciones administrativas del servicio electoral. Resulta necesario indicar que la voz reclamación, en tanto remedio procesal, carece de una sistematización dogmática en nuestra legislación, toda vez que, integrando el contencioso jurisdiccional de nuestra legislación nacional, contempla y abarca muchas materias, sanitarias, laborales, de todo índole, y presenta diferencias en plazos, requisitos, alcances, formas de tramitación, efecto. Carece de una unidad conceptual como otros recursos mucho más asentados en nuestra legislación, como en el caso del recurso de apelación. En este escenario es necesario acuñar un concepto que nos aclare e identifique cuál es la forma y tramitación y alcance del recurso de reclamación. Esta estará dada en términos muy simples por el que se proyecta en la pantalla. Será el remedio procesal por el que se impugna una resolución del servicio electoral, que se pone en conocimiento del Tribunal Calificador de Elecciones a fin de que revise la actuación administrativa y su conformidad con el ordenamiento jurídico. No es su conformidad a la ley, no es su conformidad a la Constitución, es su conformidad al ordenamiento jurídico completo. La reclamación en estudio tiene por objeto revisar la actuación administrativa y que ésta se haya realizado, como dijimos, de conformidad con el ordenamiento jurídico, en observancia a los principios de juridicidad previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Sin desconocer la autonomía constitucional y potestades discrecionales con que cuenta el servicio electoral, debe recordarse que las potestades que éste ejerce, sobre todo y atendida la potencialidad de vulneración de derechos que tienen las potestades sancionatorias, se trata de potestades que están principalmente regladas. Y será respecto de aquellos elementos reglados de las potestades del servicio electoral sobre los que se ejercerá el control del Tribunal Calificador de Elecciones. Esto básicamente en 3 capítulos. Un control orgánico, un control de hechos y un control de sanción. Son básicamente los aspectos que el tribunal revisará respecto de la resolución que se impugne. ¿Qué comprende el control orgánico? El control orgánico revisará que el órgano que ha emitido la resolución, en este caso el director del servicio electoral, tenga competencia para ello, que esté debidamente investido, que haya sido realmente el director el que firmó la resolución y que se haya sujetado al procedimiento previsto para tal resolución. Eso es el control orgánico, que quien lo dictó podía hacerlo y que lo hizo en la forma prevista por la ley. Esto es básicamente el artículo 6 y 7 de la Constitución. Luego se revisarán, habrá un control acerca de los hechos. Primero, ¿cómo han sido estos acreditados? ¿Cuál es el estándar de convicción que existe acerca de los hechos que constituyen la infracción? ¿Y cómo estos hechos acreditados logran subsumirse en el tipo infraccional previsto para la sanción? Por ejemplo, ¿cuál es el alcance del término donación prohibido con ocasión de una campaña electoral? ¿Qué servicios o no servicios pueden prestarse? ¿Cuál es la definición y alcances de los términos contenidos en el tipo?
Eso se refiere el control de los hechos. Materia propiamente jurisdiccional, también compartida sobre este respecto con el servicio electoral. Y finalmente, un control de la sanción, que se refiere básicamente a cotejar o controlar la concurrencia y calificación de atenuantes y agravantes. Podrían decir que esto es medio extraño, pero la verdad es que sin un control de atenuantes y agravantes no tenemos cómo establecer una sanción previsible para el propio administrado. Además, se controlará la proporcionalidad de la sanción. ¿Y cómo? Mediante la motivación del acto. La resolución que aplica una sanción en tanto acto administrativo y por el principio de proscripción de la arbitrariedad que informa toda actuación administrativa en nuestro ordenamiento jurídico debe ser debidamente fundamentada. El tribunal está consciente que el servicio electoral, por disposición expresa de la ley, tiene la facultad de recorrer todo el rango de la sanción y aplicarla en sus rangos mínimo, medio o máximo. Pero cómo la aplicará y por qué la aplicará debe estar manifestado y fundamentado debidamente en la resolución que se impugna. Esos son los 3 capítulos o alcances básicos que tiene el recurso de reclamación de que conoce el Tribunal Calificador de Elecciones: orgánico, hechos y de sanción. ¿Cuáles serán entonces las características de este recurso? Primero, será un recurso jurisdiccional, toda vez que resuelve controversias en base a la ley, integra el contencioso administrativo nacional y es conocido y resuelto por un tribunal jurisdiccional, el Calificador de Elecciones. Es un recurso ordinario, toda vez que no contempla causales determinadas para su procedencia. Solo se requiere la concurrencia del agravio. Es un recurso devolutivo, toda vez que es resuelto por un órgano distinto a aquel que dictó la resolución impugnada, con facultades revocatorias. Y es un recurso de plena jurisdicción, en tanto se conocen hechos y el derecho. ¿Cómo se tramita este recurso? La Ley Orgánica del Tribunal Calificador de Elecciones, en su artículo 12, dice que el procedimiento estará regulado mediante autos acordados que, en todo caso, deberán asegurar un racional y justo procedimiento, haciendo eco de la garantía constitucional del debido proceso. Y en particular, se encuentra detallado el procedimiento en el auto acordado vigente del Tribunal, publicado el 20 de febrero de 2019. ¿Contra qué resolución procede? De acuerdo a la Ley 18.556, procede en contra de la resolución que pusiere fin a la instancia administrativa ante el director del servicio electoral. Sin embargo, el artículo 15 de la Ley 19.880, que fija las bases de los procedimientos administrativos, contempla la posibilidad de impugnar actos de trámite, cuando estos determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. Estos actos de trámite son lo que la doctrina ha llamado actos de trámite calificado, en atención a la posibilidad de producir efectos ablatorios en el patrimonio o derecho de los administrados. ¿A quién corresponde interponer el recurso? Tratándose de un procedimiento, de un recurso ordinario, cuya única exigencia es el agravio, en un primer momento nos encontraremos que será el sancionado, el que ha sufrido el perjuicio. En un segundo momento, y haciendo eco de la regulación contenida en la Ley 19.880, será el que tenga interés personal y directo. Luego podría también un denunciante que ha visto absuelto al denunciado interponer reclamo. Y finalmente, y esto sustentado en la jurisprudencia del tribunal, se ha admitido que el candidato reclame en favor de su administradora electoral cuando éste ha sido sancionado, teniendo en consideración para ello las dinámicas particulares que presenta esta relación entre administrador y candidato. ¿Cómo se interpone este recurso? La voz común en la legislación es para ante. ¿Qué entendemos para ante y de dónde viene? De la regulación del recurso de apelación.
La verdad, en materia recursiva no es ninguna novedad, pero en el tribunal sí nos hemos visto con muchas reclamaciones presentadas en forma directa ante el tribunal, lo que genera un defecto de tramitación y un incumplimiento de las formalidades previstas para ello, por lo que, así como estimaba el Servicio Electoral, se han declarado inadmisibles. Tanto es así que en la última versión del autoacordado el tribunal incluyó en un artículo 5º que se entiende la voz para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, tratando de explicar a sus usuarios o aclarar las dudas de sus usuarios respecto a la tramitación de este recurso. El plazo de interposición será de 5 días contados desde su notificación y el examen de admisibilidad previsto para este recurso contempla básicamente 3 capítulos. El primero, relativo a la oportunidad del reclamo, si es que éste ha sido presentado dentro o fuera de plazo. El segundo capítulo del examen de admisibilidad, relativo al análisis de los fundamentos. Si es que él carece de fundamentos, será declarado inadmisible. ¿Por qué? Como garantía de seriedad y evitar la interposición de reclamos o recursos con meros fines dilatorios. Finalmente, el contener pretensiones concretas, que se haya expresado por el reclamante qué es lo pretendido. Pretenden que se les absuelva de la multa, que le den facilidades para el pago. Hemos visto en la experiencia de estos últimos 2 años conociendo estas reclamaciones todo tipo de pretensiones. Y es importante tenerlas claras, como en cualquier recurso, porque fija la competencia del tribunal. Siguiendo con la tramitación y una vez superado el examen de admisibilidad, nos vemos en la posibilidad de que el reclamante ofrezca prueba. Tratándose de un recurso de plena jurisdicción, puede desvirtuar los hechos que ha tenido por acreditado el servicio electoral o acreditar alguna circunstancia diversa, como un eximente de responsabilidad, por ejemplo. ¿Cómo debe rendirse esta prueba? Esta prueba debe ser acompañada dentro de 5º día de recibido los autos en secretaría, conforme mandata el artículo 35 del autoacordado del tribunal. ¿Cómo conoce el tribunal? La regla general es que conoce estos reclamos en cuenta. Sin perjuicio de ello, si es que el reclamante lo solicita dentro de 5º día también de recibido los autos en secretaría y el tribunal lo estima así necesario y pertinente, procederá a conocer previa vista de la causa. En este escenario, los trámites de la vista de la causa serán los siguientes para el Tribunal Calificador de Elecciones. Primero, la publicación de la tabla. De acuerdo al autoacordado, esta debe ser publicada el día antes de la vista, a lo menos el día antes de la vista. El tribunal, consciente de que una adecuada defensa de los derechos de sus usuarios requiere cierto tiempo de redacción, generalmente, siendo las sesiones ordinarias los días martes, publica la tabla los días viernes. No hay lugar a suspensiones. La suspensión, como la conocemos en materia de apelaciones o de casación, no tiene cabida en la tramitación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Debe procederse a anunciar los alegatos personalmente o por escrito. No puede ir un procurador a anunciar los alegatos de su abogado. Debe ir personalmente el abogado y hasta antes de la hora fijada para la audiencia. Y se limitan los alegatos como máximo a 15 minutos por parte. En aspectos generales relativos a la tramitación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, las notificaciones, las reglas generales que se practiquen mediante estado diario. Sin perjuicio de ello, el Tribunal publica íntegramente todos sus expedientes y resoluciones, pero esta publicación tiene solo por fin el comunicar resoluciones sin efectos legales. Dar publicidad no tiene efectos legales. Finalmente, en contra de la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, conforme mandata el artículo 13 de la 18.460 y artículo 14 del autoacordado, no procede recurso alguno, salvo el de rectificación o enmienda, que aunque se ha intentado con fines de
de corregir o de revocar lo resuelto debe atenerse a su estricta naturaleza, cual es no proceder a un nuevo conocimiento, sino que solamente corregir defectos de referencia, cálculos, pero no más que eso. Esos son los aspectos generales con que se tramitan las reclamaciones o los recursos de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Y si tienen alguna pregunta, ya sea para mí o para mi compañero de panel, se las agradeceríamos. ¿Alguna pregunta del público? ¿No? Agradecemos entonces las intervenciones de los señores Carlos García por el Servicio Electoral y Manuel Ferrada por el Tribunal Calificador de Elecciones. A continuación, tendremos la visión de los administradores generales de los partidos políticos. En primer lugar, nos acompaña el señor David Huina Valenzuela, del Partido Renovación Nacional, a quien invitamos a pasar adelante. Y junto a él también tendremos al señor Jorge Daza Lobos, del Partido Socialista de Chile. Muchas gracias. Entonces comenzamos con la exposición del señor David Huina Valenzuela en representación del Partido Renovación Nacional. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del Tribunal Calificador, que haya querido escuchar la visión de los partidos políticos, y agregar que el cargo de administrador general electoral es un cargo esencialmente transitorio, digamos. Nuestro cargo está ya expirado, pero la función esta de los partidos políticos acompaña a los candidatos de manera más o menos permanente, dependiendo de actividad. Voy a ser muy resumido porque la verdad que los que me antecedieron en el uso de palabra han dicho prácticamente todo lo que podemos señalar respecto al procedimiento, sí, con el énfasis que me fue solicitado, como era obvio, la visión que tenemos desde el sufrimiento, voy a decir desde ya, de los candidatos, con un procedimiento que lo dice todo con su nombre, que es un procedimiento administrativo sancionador. Bueno, en primer lugar, señalar que un par de ideas de contexto de esta normativa se dictó dentro de la agenda que el gobierno anterior señaló como agenda de probidad y transparencia, en un clima que todos vemos de desconfianza a la actividad política, de conflictos de interés, que el texto de la misma, de acusaciones de financiamiento indebido, específicamente o especialmente en las campañas electorales, una demanda ciudadana de mayor transparencia. Ya habíamos avanzado, como bien se a la fecha, era un tema en evolución. En ese contexto, el servicio electoral ya gozaba de la calidad de órgano autónomo constitucional y tenía nuevas atribuciones, no sé si dientes, uñas o ambas, pero asustaba desde ya a los partidos y a sus candidatos. ¿Qué es lo que se quiso con esta legislación electoral, entre otras cosas, y en materia más suave de todos los grandes principios de contexto que he señalado? Primero, reducir el impacto de la publicidad en la vida pública. Los que tenemos ya pasamos 50 años, nos acordaremos de las primeras campañas del 89, y en los 90, donde el primer día de campaña las calles parecían una verdadera fonda, digamos, era como una adelante.
se quiso evitar con esto, se reguló los espacios públicos, se acotó, el servicio electoral hizo un muy buen trabajo de acotar, de incluir mapas respecto de dónde se podía realizar la propaganda. Se trató que fueran campañas más bien de ideas, fue el intento del legislador, ¿verdad?, por sobre campañas más de marketing. Fue una reacción a lo que se estimaba que era una débil fiscalización de las normas. Recordemos que estas eran materias que hasta antes de estas leyes dictadas en 2016 eran de competencia de los juzgados de publicidad local, en la parte de elecciones. También se quiso emparejar la cancha, ¿verdad?, entre los candidatos, es decir, establecer condiciones de equidad en la competencia de los mismos. Y por último, y dejé para el final lo más duro para los candidatos y para la visión de los partidos políticos, cuál era la necesidad declarada de que había que sancionar a los candidatos y a los partidos que seguían la normativa de votación. Hecho este contexto, recordar muy rápidamente un par de conceptos que cambiaron en la legislación, ¿verdad? Para esa época hablábamos de la definición de propaganda como inducir a un elector a votar por un candidato. Darán ministros y funcionarios del tribunal calificador que aquí se tomaban los interesados, las partes para resquicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que era inducir al voto? ¿Quiénes eran candidatos? Y se establecía la calidad jurídica de una persona cuando era candidato. Es decir, si yo hacía propaganda y no era candidato, me veía exculpado. Tenía dicha calidad jurídica. Se cambió esta definición por aquella propaganda, se desarrolló los tipos de propaganda que se podían realizar y se cambió el verbo inducir por promover y la que emanara de cualquier persona o partido, incluso partidos en formación y con fines electorales. Ya no más la calidad de candidato, ¿verdad?, del sujeto, sino que lo podía cometer la infracción cualquier persona. Se amplió el concepto de gasto, y esto fue duramente debatido, o intensamente más que duramente debatido en el Congreso, ¿verdad?, porque también se estableció que era gasto todo desembolso, ya no solamente en dinero, como era la concepción anterior, sino que bastaba con que fuera avaluable, y así se tuvo que evaluar el aporte de un brigadista hijo del candidato, de los amigos, en fin, todo debió ser avaluado. Y también se consideró gasto aquello que realizaba un tercero en favor del candidato. Ayudarme y hacía propaganda por mí, o realizaba un gasto para mi publicidad, sin mi consentimiento y aún sin mi conocimiento, porque la ley estableció, lo permitió, también se consideraba gasto electoral. Por último, algunas normas que se mantuvieron parcialmente. La limitación del reembolso. Ustedes saben que el financiamiento a la es vía anticipo que realiza el servicio electoral y vía reembolso. Respecto, y no me quiero extender en de contexto, digamos, respecto al reembolso, no se realiza mientras esté en disputa o respecto del monto en disputa en el procedimiento administrativo sancionatorio. Lo que tiene un grave inconveniente porque mantiene la exigencia de la ley actual de que no se puede devolver este reembolso mientras no termine el procedimiento y no se cuente con facturas o boletas pendientes de pago. Es decir, la realidad del legislador, no hay reembolso si no termina el procedimiento administrativo y los proveedores esperan, digamos, que sean financiados estos documentos con los recursos que vienen de este reembolso. Dicho eso, y este contexto, establecer algunas dificultades que hemos notado los partidos políticos y los que hemos ejercido el cargo de administrador general electoral en las lamentaciones periódicas de nuestros candidatos. Primero, se quejan del conocimiento, tema que cualquier infractor, señor, alega en cualquier instancia, sea jurisdiccional o no conocía el procedimiento, yo me esforcé, pero la verdad que la intensidad de la campaña me lo impidió. No tienen acceso a los detalles de las infracciones, es difícil acceder a los instrumentos disponibles electrónicamente. Los jefes de campaña y candidatos no tienen tiempo para ver la parte contable, ¿verdad? Se enfocan básica y principalmente en lo que es la propaganda y publicidad en sí misma. No hay tiempo para llevar un orden contable, las campañas, porque pensemos por favor
que no estamos hablando en general de campañas de senadores y diputados, estamos hablando de campañas de los gobiernos regionales, de concejales, donde el equipo del concejal es los hijos, el marido y un par de amigos. Quiero graficarlo de esa forma, por lo tanto, postergan este tema, lo ven poco, mal y especialmente en forma tardía, cuando ya la infracción fue cometida y en muchos casos cuando el procedimiento ya está en curso. Los partidos, perdón la expresión, partidos grandes que presentamos muchos candidatos, en el caso de mi partido más de 2.000 candidatos, es muy difícil prestar una asesoría eficiente, por más que nos esmeramos, redoblamos los equipos contables en las fechas electorales, es muy difícil, y mi colega a mi derecha podrá certificarlo, es muy difícil dar una ayuda eficiente para defender a nuestros candidatos en todo y cada uno de los procesos al procedimiento administrativo. Bueno, como ya he dicho, esto incide en el reembolso y hay un alto porcentaje, como vamos a ver, de candidatos que son sancionados. Muy alto el porcentaje de terminar pagando una multa. Aquí algunos números que espero que coincidan con los datos dados hace un minuto. En las elecciones municipales los candidatos fueron más de 14.000 candidatos. Se presentaron, ya esta información extraída de electoral, de más de 1.900 denuncias, y me concentré básicamente en las dos denuncias más recurrentes, que es por realizar propaganda fuera de plazo, es decir, la propaganda que se realiza antes o posteriormente, 29%, la propaganda que se realiza en lugares no autorizados por el servicio electoral, un 22%, los procedimientos administrativos sancionatorios del total, 79 terminaron, o sea, hay un trabajo de parte del CERVEL de dar la admisibilidad, lo que se agradece porque le da carácter de seriedad, como dice el legislador. Las personas investigadas fueron casi igual número de las denuncias. Se sancionó con multa del total de los procedimientos administrativos el 9%, casi el 90% de los procedimientos terminan con la aplicación de una multa. Gravísimo por lo que voy a decir a continuación. Ante la justicia electoral, solo reclamó un 25% de ellos y fueron absueltos un 11%. En las elecciones 2017 la información no es tan detallada porque no quisimos utilizar fuentes del servicio, no nuestra. Los candidatos fueron 2.700 y un poco más. Las denuncias por las mismas razones, pero aquí fueron las más concentradas, y el 42% fue por propaganda fuera de plazo y el 34% por ubicarla en lugares no autorizados. Se llevó adelante el 40% como procedimientos administrativos. ¿Qué dificultades notamos durante el desarrollo? Ya se ha dicho, por lo tanto voy a ser muy breve. Primero, la carga de la prueba. La carga es muy difícil para los candidatos poder defenderse, digamos, de hechos que en su mayoría son negativos. Como decía, las infracciones son por realizar propaganda fuera de plazo. Los hechos sustanciales, pertinentes, controvertidos declarados por el CERVEL en las resoluciones que abren el término probatorio son algunos tales como efectividad de haber efectuado propaganda electoral antes del plazo legal por el candidato, efectividad de que el cartel fiscalizado se haya encontrado instalado, en fin. En general, la obligación de probar los hechos y circunstancias debe ser, ¿verdad?, coherente con la defensa de los candidatos, así lo ha dicho la... Por lo tanto, los candidatos tratan de dar sus dichos señalando, no, yo no hice en la esquina prohibida o en el espacio del metraje prohibido, sino que lo hice un poquito más allá, que sí estaba permitido, o que mi partido, con las facultades que le entrega la ley, me lo cedió para poder utilizarlo en la campaña política. El informe de la Comisión Presidencial, también denominada Comisión Engel, señaló en parte de sus conclusiones que fortalecer la instancia jurisdiccional, y lo quiero leer para no tergiversarlo, en materia electoral para que tenga atribuciones para actuar con celeridad y eficacia, los procedimientos deben asegurar siempre la garantía de un debido. Y no quiero decir aquí que no se respete el debido proceso. Lo que quiero dejar muy en claro es que la dificultad de la prueba pasa por parte de los candidatos, porque como bien se dijo con anterioridad, los fiscalizadores del servicio electoral tienen carácter de ministro de fe. Y para calificarlo, para los que no tienen familiaridad con este procedimiento, es como el carabinero me pasa un parte, ¿verdad? Él levanta un parte, llega al tribunal y llevo el 99% de posibilidades de que el tribunal, el juzgado policial, me sancione. Está estacionado la línea amarilla, soy yo.
no tengo posibilidad de escaparme de esa sanción y es algo parecido a lo que nos pasa a los partidos políticos. Para ir terminando, la duración de los procedimientos administrativos, según las variables de si se recibe o no se recibe prueba, si son infracciones graves o no y ameritan este conocimiento del Consejo, si se reclama o no ante el Tribunal Calificador, da aproximadamente, ¿no es cierto?, 47 días, 50 días hábiles administrativos, porque también de paso, dicho, dado que tengo la oportunidad, pero, la legislación vino a complicar más el cómputo de los días, porque antiguamente nosotros sabíamos que en materia electoral regían los plazos corridos. Todos sabíamos, no teníamos que abrir ningún texto legal, sabíamos que eran días corridos. Posteriormente, los días empezaron a ser hábiles, y entendíamos por hábiles aquellos hábiles que es el Código Civil. Pero ahora tenemos un nuevo día, que son los días hábiles. Yo no estoy reclamando los días hábiles administrativos. Lo que quiero decir es que ojalá pudiéramos homologar toda la legislación y que cualquier abogado, cualquier candidato o ex candidato supiera. En promedio, lamentablemente, los procedimientos se están demorando del orden de 10 meses en la instancia administrativa y en la fase judicial se agregan un par de meses más, con lo que estamos llegando en promedio, según estimaciones que hemos hecho de la última informes que están publicados, es del orden del año. Y hay otros que obviamente demoran menos, y esto es solamente un promedio. Lo anterior es tan grave porque las multas, como decían anteriormente, son muy graves. Las multas, y aquí no quiero entrar al detalle, que ya se mostró un cuadro completísimo, ¿verdad? Parten algunas en 10 UTM, otras parten en 20 UTM, ahí está la equivalencia en pesos. Otras, las sanciones residuales, ¿verdad?, para aquellas figuras que no están descritas en la normativa, son de 5 UTM. Pero igual, aunque el servicio haya aplicado con buen criterio sanciones no excesivas a juicio del que habla y de los parámetros que la ley le entrega, de todas maneras son altísimas para los candidatos. Son altísimas los candidatos porque las campañas de los candidatos son muy artesanales. Cuando ustedes ven una campaña de un candidato a concejal, donde el promedio, aquí estoy llevando desde la campaña, no sé, en Vitacura, hasta la campaña en Guaytecas, el promedio de 1 millón de pesos, lo que vale esa campaña, y a ellos, por considerar la sanción más baja, le voy a pagar 500.000 pesos. O sea, parte en eso la sanción. Es más de lo que gasta un candidato en toda su campaña. Y, como bien lo ha dicho, reiteradamente el Tribunal Calificador de Elecciones, las elecciones deben propender a tener la mayor participación. Comentarios finales respecto de estos procedimientos. No me quiero extender. Primero, ojalá se pudiera avanzar en mejorar la plataforma web para que la información estuviera más accesible a los interesados. Dentro de interesados debo decir que somos también los partidos políticos. Por lo tanto, podría bien darse acceso limitado de consulta, a lo menos, a los partidos políticos para transformarnos en una ayuda más eficiente. Acortar los plazos de tramitación y un clamor de los candidatos que tienen una incertidumbre altísima respecto de cómo va a terminar su causa. No quiero decir un defecto, ya lo dije, pero si uno revisa comparativamente los procedimientos, hemos ido evolucionando en que la fiscalización de estos procesos y la instrucción de los mismos, lo recomendable es que estén en entes, organismos o unidades distintas. Hoy día tenemos, y creo que ya se dijo, así que no voy a... En eso, lo deseable es que no fuera el mismo órgano que el que funciona a los candidatos, el mismo que en definitiva resuelve esta procedimiento. Parece razonable separar esto en dos procedimientos, un procedimiento simplificado, como el paralelo que se hace de estas infracciones es con la figura de ese orden, establecer una especie de monitoreo variado, como queramos llamarle, donde sepamos que atendida la sanción, como lo hace, ¿verdad?, cuando calcula el fiscal o el tribunal en materia criminal, pudiera tener un procedimiento rápido, expedito. Que el pago anticipado también fuera una herramienta, porque como ya existe la presión social, y por eso toda mi explicación de contexto, porque todo esto es muy difícil, porque debemos reconocer los partidos que tenemos un poder que es la ciudadanía, para quedarse, y en buena hora lo digo, que no nos va a permitir que los partidos políticos y los candidatos nos quedemos sin sanción. Muy difícil, y lo reconozco probablemente.
Por lo tanto, no es malo dar estas salidas alternativas con unas sanciones bajas. Por último, contemplar este procedimiento de general aplicación para aquellas sanciones más complejas, aquellas que son, ¿verdad?, que pueden terminar en la destitución del cargo, como se dijo hace un minuto, y separarlas definitivamente. Respecto a los criterios del servicio electoral, como bien decía el director jurídico del servicio, existen parámetros, el servicio lo ha adoptado, pero se puede seguir avanzando. La duración de la infracción es relevante. Si el infractor puso remedio, si la advertencia del CERVEL fue acatada, si el CERVEL, porque ya me ha tocado, señor, su propaganda está mal ubicada, y el candidato va corriendo y la saca del lugar, bien podría no tener una sanción. Yo creo que el daño se puede evitar tanto a la ciudadanía, el impacto público de la policía, como al candidato. Por otro lado, este celo sancionador puede ser también graduado. También la doctrina administrativa ha señalado que no solamente la gradualidad dice relación con la aplicación de la pena, si gradúo en 10 UTM, 20 UTM, también la gradualidad dice relación con si sanciono o no sanciono. Es de difícil explicación para la ciudadanía, pero está efectivamente ese argumento. Si es reparable el daño ocasionado. Y también existe, de verdad, en doctrina la pena natural. Yo creo que el principal hoy día, con la existencia de las redes sociales, la inmediatez de las comunicaciones, también hay un castigo de parte de la ciudadanía. El candidato que es una propaganda indebida, que daña el mobiliario público, que impide la visibilidad de la señalética del tránsito, por decir algo, ya es sancionado porque aparezca en el noticiero con que el candidato tal o cual infringió la normativa y fue retirada su publicidad, con lo que eso significa que tiene un costo para el candidato, costo de retiro, ¿verdad?, que es digamos, cargable a su campaña, la indemnización es por el daño que pueda haber ocasionado. En definitiva, hay otras sanciones que no sea la sola multa aplicada por el servicio. Y una última frase para terminar. Está siendo cada día más difícil encontrar candidatos y buenos candidatos para las campañas. Es deber de todos los que intervenimos en el sistema electoral, y perdonen que no me han invitado para este llamado, pero creo que no comprender que la participación en política se hace cada vez más difícil, digamos, le estamos haciendo un daño precisamente a aquello que queremos fortalecer. Y no van a surgir buenos candidatos en la medida en que las sanciones sean desproporcionadas, sean muy extensos y que el desprestigio de la política siga. Muchas gracias, señor David Huina. Ahora nos ilustrará sobre este tema el señor Jorge Daza Lobos, del Partido Socialista. Aló. Buenas tardes a toda la concurrencia. Bueno, en este tema en particular no tenemos muchas diferencias entre izquierda y derecha. Estamos bien de acuerdo en lo que se ha planteado. Yo no traje presentación, más bien me pidieron que hiciera una exposición respecto a la experiencia que nosotros habíamos tenido como partido, así que les voy a comentar algunas cosas. El sentido de la ley, yo creo que con anterioridad, primero felicitar el espacio, porque yo creo que una reunión como esta entre el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio Electoral y la presencia de los partidos políticos es muy importante y ayuda mucho para entender la función de cada uno de nosotros en este tema que es de vital importancia para el mantenimiento de la democracia. Yo creo que eso es lo que está detrás, ¿no? O sea, finalmente cuando nosotros hacemos una campaña electoral, no hacemos campaña para tener más o menos candidatos, sino que hacemos campaña para representar mejor nuestra idea y mejorar nuestra democracia. Entonces, el sentido de eso, yo creo que no debemos perderlo nunca en ninguno de los espacios en los que participamos. Entonces, cuando se hicieron estas modificaciones legales, hace un tiempo atrás, se decía que había que introducir mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos en las campañas. Y yo creo que eso, de alguna medida, se ha cumplido, ¿no? O sea, hemos tenido mayor transparencia, el servicio electoral
publica los gastos electorales, los candidatos están obligados a realizar esas publicaciones. Entonces, yo creo que ese objetivo se ha cumplido. Aumentar los sistemas de control también se ha cumplido. Lo vemos, este proceso administrativo sancionatorio es justamente hablar de eso. Las facultades que se incorporaron al servicio electoral para aumentar los niveles de control también son motivo de eso. Entonces, importante también que estaba detrás de estas modificaciones era el dotar de financiamiento público a las campañas para igualar o emparejar la cancha de los candidatos. Y eso también se ha cumplido. O sea, tiene eso ha sido, yo creo que uno de los objetivos que más se ha cumplido, ¿no? Se ha emparejado la cancha, todos los candidatos tienen un sistema en el cual se aportan los recursos, es transparente y finalmente todos los chilenos lo pueden conocer. Evitar la corrupción en las campañas electorales también se ha cumplido porque, bueno, todos estos procedimientos lo que han hecho es dotar de alguna manera de un sistema que sea transparente y que le permita a todos los organismos que están fiscalizando poder cumplir su labor. Entonces, ahí empiezan igual a surgir algunos problemas que nosotros hemos visto, ¿no? Respecto de estos mismos puntos que son, y bien lo decía el colega, que a raíz de la crisis de la política, hoy día cuesta mucho encontrar candidatos y buenos candidatos. Nos cuesta a los partidos de izquierda, le cuesta también a los partidos de derecha. Entonces, yo creo que el sistema, si bien es cierto, tiene un buen objetivo, también ha burocratizado el sistema, ¿no? Lo ha burocratizado en demasía. O sea, la exposición anterior del servicio electoral, evidentemente es el director jurídico y del TRICEL, habla de ello. O sea, si uno tuviese que defenderse del sistema, va a tener que requerir un abogado, ¿no? Y las campañas electorales en concejales, en consejeros regionales, son campañas pobres. O sea, acá el colega decía que él en promedio gastaba 500.000, o sea, 1 millón de pesos en sus campañas. Nosotros en promedio en una campaña de concejales invertimos 500.000 pesos en promedio en nuestras candidaturas. Son candidaturas que no efectivamente no tienen un contador detrás, no tienen por tanto y menos un abogado después para defenderse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos burocratizado el sistema y también lo hemos hecho engorroso, ¿no? Hay que cumplir una serie de situaciones y al final hemos llegado a tener este sistema que intenta ayudar y que al final no ayuda, ¿no? Nosotros tuvimos 1.033 candidatos en la elección anterior, de los cuales 909 candidatos presentaron sus rendiciones de gasto electoral a través del Partido Socialista. 37 de ellas fueron entregadas directamente al CERVEL. El CERVEL les permitió entregarlas. Y finalmente 87 candidaturas no presentaron rendiciones. Entonces, ahí yo creo que nos faltó mayor comunicación entre el servicio electoral y los partidos políticos. Yo creo que el TRICEL es la instancia después para definir las controversias, pero aquí tiene que haber mayor complicidad entre el servicio electoral y los partidos políticos. Tiene que haber. O sea, ¿qué es lo que digo yo? Hay que dotar de las capacidades necesarias a las direcciones regionales del CERVEL. Aquí en Santiago, y todos los que estamos acá probablemente seamos de la región metropolitana, aquí todo funciona. Todo funciona. O sea, si uno va al servicio electoral, le contestan, pide una reunión, lo atienden, y todo como fluye, ¿no? Pero en regiones no es así, po. En regiones el servicio electoral es débil en materia de funcionarios. No se entregaron, yo creo, para las elecciones
capacitaciones homogéneas o si se hizo no se cumplió con el objetivo, porque uno llamaba a una persona en regiones, y yo mismo lo hice, ¿no? Llamaba a una persona y le decía A, luego al otro día llamaba y le contestaba a una persona distinta y le decía B respecto del mismo punto. Entonces, ahí lo que hace falta finalmente es homogeneizar la información, tener buenas capacitaciones, y yo creo que lo que más faltó fue introducir esta nueva normativa en los que iban a ser los candidatos, porque los partidos políticos tuvimos la información. Nosotros, como partido, recorrimos el país haciendo capacitaciones para nuestros candidatos, con el manual que se creó. Claro, como era una nueva ley introducida, había mucho interés al principio. Luego empezaron a disminuir y finalmente uno tampoco tiene facultades para obligar a sus candidatos a participar, ¿no? Entonces, yo creo que muchos candidatos también, y esa es la autocrítica, se tomaron a la ligera las modificaciones legales, ¿no? Se lo tomaron a la ligera, bueno, si al final nadie nos va a ver, y empezaban a llegar, y después empezaban a llegar estos procedimientos administrativos con fotografías porque lo habían ido a ver, lo habían fiscalizado. Entonces, y se quedaban sin la clásica, no, es que yo no fui, no, es que me movieron la publicidad, yo en la mañana la pusimos todas las pusimos aquí dentro de la plaza y en la tarde estaban todas puestas al frente. Entonces, no tienen tampoco no existe el medio para corroborar lo contrario, ¿no? No existe. Entonces, hay cuestiones que son complejas. Y yo creo que ahí lo que hace falta también es ponerse en situación de las candidaturas de las regiones, no solo en la región metropolitana, que a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho eso. Pero hay que ponerse en la situación de la candidatura en las islas de Chiloé, en los lugares aislados donde las personas que son candidatos son pescadores, son pequeños comerciantes, que no tienen equipo y que lo hacen con su familia, lo hacen con sus amigos. Y permítanme decirlo, que también eso le da, le entrega mística a las campañas, porque si no vamos a terminar con campañas completamente pagadas, con gente a la que se le paga por hacer campaña. O sea, hay también muchos ejemplos. Mira, había que valorizar el trabajo voluntario. Entonces, la gente se enreda con esas cosas, se enreda. ¿Cómo vamos a valorizar el trabajo voluntario? O sea, si es trabajo voluntario, no podíamos tener trabajadores voluntarios con menos de 18 años, porque era complejo, había que, incluso en algunas direcciones de Cervel le pedían autorizaciones notariales a las personas para trabajar en la campaña, porque eran menores de edad. Entonces, queremos atraer a los jóvenes a la política y les ponemos barreras de entrada que no permiten que participen de las campañas políticas. Entonces, hay cuestiones y que yo creo que son procedimentales y que si las conversamos tal vez se puedan resolver, ¿no? Y hay muchas, porque acá obviamente uno no va a pedir que el servicio electoral no cumpla su función. Lo que yo digo es que hay que flexibilizar y ponerse en rol de candidato y ver cómo se hacen las campañas en la calle, ¿no? Ahí. Entonces, si eso ocurriera, yo creo que pudiéramos a lo mejor mejorar un poco el sistema. Entonces, yo digo que algunas sugerencias, ¿no? Hay un nuevo sistema electrónico que se está implementando, del cual participamos en algunas reuniones para la inscripción electoral. Eso hagámoslo con tiempo. Yo hace un año que participé en la reunión donde se nos mostró el sistema y de ahí nosotros como partido no hemos participado. Entonces, nosotros vamos a ser después los que vamos a tener que inscribir a los candidatos en un nuevo sistema. Algunas personas dicen que incluso eso requiere cambios legales, porque la declaración de candidaturas tiene que cumplir algunos requisitos. Entonces, no sé si si ese sistema electoral de inscripción electoral lo va a cumplir o no. Pongo la prevención, estamos a un año de la inscripción de las candidaturas para que lo podamos trabajar con tiempo. Entonces, yo digo ahí algunas sugerencias. Hagamos capacitaciones en las direcciones regionales del Cervel
en las que participemos los partidos políticos, podamos manifestar nuestra opinión y podamos tener opiniones compartidas entre los partidos de las regiones y el servicio electoral. No nos pongamos en la vereda del frente como que si nosotros fuéramos el acusado y los que están en el otro lado son los acusadores. Finalmente somos un espacio de protección de la democracia donde hay un servicio electoral que tiene que hacer cumplir las normas y nosotros tenemos que cumplirlas. Entonces, si lo hacemos en conjunto, a lo mejor nos sale un poco mejor. Pensar que la elección, yo creo, no se resuelve con tecnocracia, se resuelve también con soluciones políticas, ¿no? O sea, esta ley introduce muchos cambios que finalmente, si uno los revisa y escucha los procedimientos que se describen, parecen soluciones para, no quiero decirlo peyorativamente, ¿no? Pero se requiere de una calidad jurídica que los candidatos y los partidos políticos no tienen, ¿no? Yo creo que hay que preparar formatos. O sea, si hay que hacer un contrato, que el servicio electoral lo haga, lo presente antes, ¿no? Si hay que hacer comodatos, si hay que hacer respaldos documentales a las campañas, que esos documentos existan en repositorios en las páginas web, y así nos evitamos una serie de problemas que después se producen. Otro problema grave que ocurrió fue, y que ahí no sé, yo creo que a lo mejor el servicio electoral nos ha explicado que requiere cambios legales, pero bueno, estamos un año, a lo mejor habría que hacerlo, ¿no? El proceso de la generación de las cuentas bancarias. O sea, un mes después de que se inscriben las candidaturas y se declaran las candidaturas, recién están formalizadas las cuentas del Banco Estado. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos porque decimos que vamos a supervisar un proceso burocrático de cuentas, de contabilidad, de gasto electoral, cuando todo el mundo sabe que el gasto electoral partió hace un mes. Todo el mundo sabe. ¿Qué dice el servicio electoral? Bueno, que los candidatos introduzcan el dinero en la cuenta electoral, lo saquen y después hagamos como que eso se había hecho el primer día. Entonces no es el sentido, ¿no? O sea, prevengamos ese tipo de cuestiones, hagamos una preinscripción. Yo entiendo que el Banco Estado tiene cuenta RUT a todos los chilenos. A mí me llegó una cuenta RUT, yo no la había pedido, me llegó la tarjeta a la casa, ¿no? Entonces, si el banco ya tiene solucionado ese problema, usemos esa información administrativa para levantar las cuentas electorales y partimos antes. Simplificar los procedimientos de la rendición de gastos electorales, simplificarlo al máximo. O sea, cuentas chicas de 500 lucas, no sé si tendrán que requerir una contabilidad electoral para poder rendirla. O sea, simplificar los procedimientos de información. A nosotros como partidos políticos, y este es un punto importante, nos informan a través de cada uno de los procedimientos administrativos que se están llevando a cabo. ¿Por qué el servicio electoral no nos informa en una nómina? No sé, tiene 800 personas que están con problemas en su rendición electoral. Entonces, nosotros ayudamos, llamamos a cada uno de los candidatos, nosotros montamos para las campañas electorales una especie de call center donde ayudamos a las personas, les damos capacitación para que puedan generar la contabilidad electoral y podemos también poner a disposición de ese servicio, de ese sistema, si nosotros tuviéramos la información. Hay muchas personas que me van a ver todavía a la oficina que todavía, del año 2016, todavía están en el proceso administrativo sancionatorio, dando la vuelta. Entonces, o sea, tú dijiste 12 meses y la elección fue el 2016, todavía estamos dando vuelta en el proceso con algunos candidatos. Entonces, y yo me entero como administrador electoral el día que me van a ver a la oficina, porque no es real eso del correo electrónico. Yo he dado mi correo electrónico, y no es una crítica aquí, pero yo he dado mi correo electrónico 4 veces al servicio electoral y todavía no me llegan todos los correos electrónicos. Me llegan a mí, me llegan a correos que teníamos antiguos. Entonces,
hay cosas de procedimiento que no ayudan. Y yo creo que eso hay que arreglarlo. Entonces, no es fácil este entendimiento, y las personas comunes, que no somos los que estamos acá, las personas comunes y corrientes que están en sus casas y que además militan en un partido que además está desprestigiado, la labor de los partidos políticos hoy día es una cuestión bien difícil. Los que militamos en partidos políticos tenemos el cuero bien duro, porque la gente no entiende por qué militamos en un partido, cree que es una cuestión negativa. Entonces, yo creo que hay que ayudarnos, ¿no? Y todas estas cosas que se dicen, yo creo que van en esa lógica. Acercar a las personas a la política y no alejarla. Entonces, la tecnocratización excesiva, la burocratización excesiva, a veces tiene un buen objetivo, pero finalmente se transforma en un problema cuando enfrentamos las candidaturas. Yo no sé, yo creo que muchas de las personas que tuvieron problemas el año 2016 hoy día no van a ser candidatos. Entonces, vamos a tener un problema ahí, y yo creo que estamos todavía a un año en condiciones de enfrentarlo. Eso, si tienen preguntas, alguna duda, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a los señores David Wina y Jorge Daza. ¿Alguna pregunta del público? ¿Sí? Buena pregunta. Aquí está. Es una pregunta que, por ejemplo, en alguna restricción, entonces, esta ley de... Gracias. ¿Responde el panel? ¿Escucha? Sí. Primero hacer una aclaración importante. Los números que señalé en la presentación son todos números obtenidos del servicio electoral. Y el monto de las campañas no son de mi partido, sino que son de la sumatoria, el promedio de todas las candidaturas de todos los partidos políticos disponible en la página del servicio electoral. Respecto a la consulta que hacía ahí el administrador electoral, cuando se tramitó la ley, las modificaciones del año, la Cámara de Diputados, y uno de la exposición, salió de la Cámara de Diputados con la eliminación de las boletas y facturas pendientes de pago. Se entendía, y se entiende, seguimos entendiendo los que sustentábamos esa tesis, que las boletas pendientes de pago no existen, que se presta el servicio, el prestador del servicio emite su boleta y se paga. Es dinámica, no hay boletas pendientes de pago. Me equivoqué, no. Respecto a las facturas no hay proveedor que resista, y aquí la segunda aclaración, el plazo que hablé yo de un año va desde la apertura del procedimiento hasta la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones. Puede que se demore en abrir este procedimiento, lo que el volumen de carga, yo no digo que sea por desidia, es por un tremendo volumen de carga que tenía el servicio electoral. Por lo tanto, yo creo que es sano que en la legislación el reembolso electoral funcione como reembolso. Hoy día no es un reembolso. Hoy día se va instalando, digamos, en el interior de las candidaturas, es que el candidato paga
y después reembolsa de un pago que ya está efectuado. Digámoslo con toda honestidad, la ley debe adecuarse a los hechos, si no los hechos ya por mucho quedó excedida. Lo digo de otra manera, hoy el candidato le paga al proveedor y posteriormente cuando le llega el reembolso del servicio electoral tardíamente, de la tesorería entiendo, de la tesorería digamos, pero todo el mundo entiende que es el servicio electoral, la dinámica que conversamos, y ahí recién el candidato recupera ese monto que debió entregarse al candidato. Entonces digo yo, ¿por qué no sinceramos el procedimiento y hacemos que el reembolso funcione efectivamente como un reembolso? Yo ya gasté, ya pagué el documento, pagué el servicio y recupero ese monto que me corresponde por los votos. Gracias. ¿Alguna otra precisión? No, yo comparto plenamente lo dicho, porque efectivamente yo creo que hay que introducir mayor sinceridad en el sistema. Sinceridad, porque hay cuestiones que todos sabemos que ocurren, como lo que yo comentaba de la apertura de las cuentas, donde funcionamos 30, 40 días. En la elección del 2016 fue más tiempo, porque estábamos recién, eran 14.000 candidaturas y el banco tuvo un tremendo problema y retraso en la apertura de las cuentas. Por tanto, tuvimos 30 o 40 días donde los candidatos gastaban dinero por fuera del sistema en sus campañas, pagándole a personas, haciendo campaña, y finalmente el sistema no estaba operando. No estaba operando porque no tenía... la ley no operó durante 30 días. Y todos dijimos, bueno, esto es un problema grave y finalmente hicimos vista gorda. Entonces, yo creo que con la devolución del gasto electoral es lo mismo. O sea, aquí la gente gasta, pide las facturas por pagar cuando efectivamente las ha pagado, porque efectivamente ningún proveedor le va a esperar 3, 4, 5, 6 meses para recuperar su dinero, ¿no? Entonces, hay cosas que están ocurriendo y que todos sabemos y que como buenos chilenos aprendemos a operar en el sistema y vamos buscando y haciéndole la vuelta a la tuerca, además, siendo que debiéramos tener una legislación que reúna las condiciones para que se ajuste a la realidad. Eso. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá, por favor. El trabajo en y lo segundo que sea el chanchullo con una cosa que todo el mundo muy tarde los candidatos la precariedad con eso también. Marcha, hay cosas en la realidad también es algo con los mismos partidos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Tenemos otra pregunta allá atrás.
Gracias. Por favor, vamos a dar lugar a una última pregunta cortita, por favor, para dar continuidad al programa y respondemos ambas cosas juntas, por favor. Sí, adelante. Muchas gracias. Les comento que varias de estas intervenciones han tenido que ver con temas del servicio electoral, que vamos a tener ahora una intervención de los representantes expositores de los partidos políticos.
vamos a pasar un café y muchas de estas dudas que ustedes tienen van a poder tratarse luego en las conclusiones que van a formar parte de este encuentro. De momento, tenían Sí. un cierre. Quería decir dos cosas muy sencillas. Primero, que esto de lo que hemos analizado hoy día de los cambios legislativos a partir del 2016, debemos no perder de vista que esto fue producto de la autorregulación de los propios partidos. Sí. No se reguló esto en contra de los partidos. Los partidos fuimos participantes de esta nueva legislación y de autoimponernos nuevos requisitos, nuevas metas, nuevas exigencias. Por lo tanto, eso es una tarea hecha por todos los que participan en este sistema. El Tribunal Calificador, el CERVEL desde ya, digamos, pero también participamos los partidos políticos. Segundo, efectivamente, habían pasado algunas cosas, y no quiero decir si fue más o menos obligatorio, pero efectivamente habían pasado algunas cosas. Respecto de la transparencia que hablaba una de las personas que intervino, la rendición de cuentas, estamos todos los partidos de acuerdo en eso. Aquí se nos invitó a hablar sobre los procedimientos administrativos sancionatorios. Ninguno de los dos que hemos hablado por parte de los partidos políticos hablamos de bajar las sanciones. Yo lo que hablé, si se malentendió, fue de una gradualidad. Y específicamente los candidatos concejales que hacen sus campañas prácticamente con la ayuda de su familia en muchos casos y en otras campañas con muchos recursos. O sea, hay de todo en estas tareas. Y por lo tanto, referirse a los partidos en general, a la hora de capacitar a su militante y candidato, en eso estamos. Hemos hecho una capacitación continua en nuestra gente, el financiamiento que tuvo un alto costo para los partidos políticos, y eso lo digo en todas las oportunidades que tengo, está acá y podrá dar fe de eso, tuvo un alto costo el financiamiento a los partidos. Y los partidos políticos entendimos el mensaje y hemos estado trabajando en eso y estamos capacitando a nuestra gente, a nuestros candidatos y a nuestros administradores. No nos quedamos de brazos cruzados. Si alguien entiende eso, está profundamente equivocado. Gracias. Sí, yo sobre lo mismo también decir que yo no creo haber pedido flexibilidad en la norma. Lo que yo digo es que hay que ajustar la norma a lo que, porque han pasado desde que se entró en vigencia 4 años, 2 elecciones, y hemos visto algunos ajustes que se pueden hacer. Eso es lo que yo digo. O sea, obviamente no tiene que ver con flexibilizar la norma. Y lo segundo es que yo decía, tengo un amigo que me dice siempre, oye, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Entonces, esa lógica hay que cambiarla y hay que darle potencia a las regiones para que podamos cumplir con toda esta normativa que se nos exige. Así que muchas gracias. Señoras y señores, hemos recibido el llamado del ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, don Juan Eduardo Fuentes, quien saluda la concurrencia a esta jornada. Él no pudo asistir, estuvo el lunes acompañándonos, pero también quiso manifestarse hoy día saludando a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Y los invito ahora a un coffee break para después terminar con las conclusiones. Muchas gracias.